Bueno, pues la semana pasada, haciendo un pequeñito repaso, introdujimos el tema de la necesidad que tenemos de ser edificados por los demás, de ser edificados unos a otros. Si ustedes recuerdan que nuestro versículo principal o la sección en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, empezamos con el versículo 11 que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando bastante sobre el aliento, de cómo debemos alentar a los débiles, a los que están pasando por alguna necesidad, y cómo era ese aliento, ¿verdad? La edificación mutua empieza con el aliento. Yo les encargué que estuvieran pendientes de eso y les quiero preguntar si alentaron a alguien esta semana. Tres personas. O sea, todos han de haber llegado bien desalentados entonces, ¿verdad? O sea, necesitamos edificarnos, hermanos, por medio del aliento. Entonces, cuando no hay aliento, parece que hay la impresión se queda de que no hay nada, Dios no está obrando. Y eso no puede ser posible. Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras reuniones, con la iglesia. Entonces, el traer aliento, hermanos, debe ser una disciplina, una práctica diaria, continua, permanente. El día de hoy tienes oportunidad de alentar a alguien, de agradar a Dios, reconociendo lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué es eso del aliento? Dijimos que el aliento es ese estímulo positivo, es un estímulo verbal, es una expresión que edifica a los hermanos cuando estamos reconociendo y comunicando las evidencias de gracia, las evidencias de crecimiento, las evidencias de fidelidad, las evidencias de virtud en la vida de los hermanos. Cuando reconocemos y luego comunicamos que estamos viendo la obra de Dios en sus vidas, ese es el aliento. Y eso nos anima y nos edifica porque nos alienta a seguir perseverando. El problema del crecimiento cristiano es cómo a veces retrocedemos, nos echamos para atrás y dejamos de perseverar, de presionar hacia el frente, de extendernos, como decía Pablo, la meta que es Cristo, y dejamos de esforzarnos porque caemos en desaliento. Pero cuando tú alientas a alguien, le dices: oye, yo veo que Dios está obrando en ti. Oye, gracias por esto, gracias por esta virtud, mira, estás siendo fiel, gracias. Cuando tú expresas eso, entonces esa persona es animada a seguir extendiéndose hacia enfrente. Y es edificante y promueve la edificación mutua porque es una expresión de aprecio. El aprecio significa yo aprecio lo que Dios está haciendo en tu vida, yo aprecio tu vida. Aprecio tu servicio, aprecio tu fidelidad. Cuando tú aprecias algo, estás valorando algo. Y cuando tú valoras al hermano, eso te edifica junto con él. Y cuando todos juntos somos edificados y todos funcionamos, es cuando se edifica el cuerpo. La segunda cosa que vimos la semana pasada y para el que pasamos bastante tiempo es en este aspecto que nos llama la Escritura a ser pacientes con todos. A ser pacientes con todos, con los débiles, con los que andan batallando, con los que han tropezado. Y veíamos en el libro de Romanos que estábamos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Apoyarnos, les decía, cuando una persona anda débil, ¿verdad? Es como cuando se desvanece alguna persona y tú estás a su lado y tú le pones el brazo y tú lo sostienes. Entonces la debilidad, cuando hay debilidad en algún miembro de la iglesia, detiene a la iglesia solamente si no hay nadie ahí que cargue, que sobrelleve la debilidad. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? Si tú vas en una caminata y vienen una caravana ahí, caminando todos y todos tienen que llegar juntos, y si una persona se desvanece o se debilita,
Se para la caravana si esa persona se queda ahí tirada. Y esa persona no llega, se va afectando. Pero si esa persona llegan otros y lo cargan y lo levantan, dicen, órale, mira, sí puedes, yo te voy a ayudar, yo te voy a cargar y vamos a seguir caminando, seguimos caminando. Entonces ese apoyo de ser pacientes, de cargar unos a otros, llevar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros dolores, nuestras debilidades, está basada en que nosotros tenemos esperanza por la palabra de consuelo que tenemos en el Evangelio. Y cuando nos hablamos el Evangelio y cuando nos hablamos la palabra de Dios, es que somos alentados y sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué les vas a decir a una persona que te diga, no, sabes que ya es que estoy cansado, las cosas me salen mal, no puedo vencer este pecado, estoy tropezando, me siento oprimido, me siento así, o sea, no tengo la disciplina, estoy batallando? Viene una persona contigo y te dice esto, ¿y qué le vas a decir? No, hombre, no te preocupes, échale ganas, todo va a estar bien. Y eso no sirve de nada. A mí no me sirve de nada que vengan personas y me den una palmadita en la espalda y me digan, no, hombre, échale ganas, todo va a estar bien, ya verás. A nadie le sirve eso. Lo que sí sirve es que te animen diciéndote, mira hermano, anímate. Cristo vino. Cristo bajó del cielo para darnos vida. Y tú tienes esa vida porque Él la prometió y la tienes en abundancia y tienes ese recurso. Y puedes apropiarla para tu vida. Lo que tú necesitas lo tiene Cristo. Y Él está cerca de ti, cerca de tu alcance. Y aparte Él es fiel y nos ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará. Hermano, yo estoy aquí para recordarte estas cosas. Para que juntos lo busquemos, para que juntos oremos, para que juntos vengamos al trono de la gracia y recibir la ayuda oportuna. En ese trono está sentado el que fue crucificado por nuestros pecados. Y si tú estás pecando ahorita y si estás batallando con esto, quiero darte las buenas noticias que Cristo ya pagó por ese pecado. Y no hay condenación en tu vida. Por lo tanto, puedes venir y buscar el perdón de Dios. Tendrás esa compasión de Él y va a estar Él contigo. Él vino a salvar a los pecadores y sigue salvando a los pecadores. Él vino a destruir el pecado y va a trabajar a destruir el pecado en tu vida. Así que tienes gran razón por estar animado. Eso ayuda. Eso da esperanza. Y no nomás, ¿verdad? Dejar a las personas, sí, hombre, sí, mira, no, ya, tú nomás di que te va a ir bien y te va a ir bien, ¿verdad? Eso es una tontería. Yo necesito, cuando estoy confundido, cuando estoy oprimido, cuando estoy confuso por mi pecado, encerrado en mí mismo, ahí deprimido porque nomás estoy viendo mis broncas, yo necesito que venga un hermano a mi lado, me ponga la mano en el brazo y me diga, Carlos, alza tus ojos, mira quién está ahí. ¿Qué estás haciendo metiéndote tú ahí? Mira a Cristo y su obra. Allá es donde está tu esperanza. Recibo aliento. Hermanos, tenemos que estarnos edificando y ayudando, funcionando de esta manera. Y cuando te vean a los hermanos, por eso es tan crucial tu grupo de casa. Y es tan crucial. Y ahora que tengamos nuestro retiro de líderes, para arrancar, vamos a tener un tiempo extendido ahora. Vamos a pasarnos probablemente todo el día. Pero vamos a estar entrenándonos en esto, en estimular el aliento en nuestros grupos. Para que cuando tú vayas a tu grupo recibas. Si tú andas ahí arrastrando los pies, salgas de ahí no arrastrando los pies. O cuando menos sabiendo lo que tienes que hacer para no arrastrar los pies. Saber que tienes a tus hermanos que están ahí para ayudarte. Todos vamos a pasar momentos de debilidad, hermanos. Todos hemos pasado momentos de debilidad y hemos salido adelante porque hay hermanos que vienen con nosotros y nos ponen su brazo. Y esto no es algo, no es algo que está limitado a que los pastores son los que tienen que hacerlo o los líderes son los que lo tienen que hacer. Dice que todos
Todos, los unos a los otros, nos tenemos que alentar y apoyar y sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en debilidad o no están funcionando porque están en pecado? ¿Cómo ayudamos a las personas que no quieren funcionar porque hay desorden en su vida? ¿Cómo ayudamos a las personas que no pueden porque están ciegos tal vez a las causas de su debilidad? Y la respuesta, hermanos, es que es por medio de la corrección. Por eso les dije que el día de hoy es un mensaje pastoral y a muchos no les va a gustar. Porque la Biblia nos llama a que busquemos nosotros traernos corrección los unos a los otros. Y vamos a verlo en 3 pasos. Porque así como con los niños, cuando los corregimos, la corrección debe de ser gradual. Okay, no toda la corrección es igual. Hay diferentes pasos de corrección. Y vamos a ver nosotros 3 pasos en la corrección corporativa como iglesia cuando hay hermanos que no están funcionando como miembros porque hay pecado en su vida. Y vamos a empezar hablando el primer paso que es ayudar a restaurar a los hermanos débiles, ayudar a restaurar a los débiles. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando un hermano está débil porque hay pecado en su vida, nosotros que nos damos cuenta, dice, cuando uno es sorprendido en alguna falta, o sea, tú sorprendiste a alguien o te diste cuenta, viste a un hermano en alguna falta, dice que nosotros debemos buscar restaurarlo. Y al hacerlo, dice, cumples la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo para con los hermanos? Dice el Señor, les voy a dar un nuevo mandamiento, esta es mi ley. En esto se reduce la ley, que os améis los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Esa es la ley de Cristo. Entonces, cuando tú sorprendes a un hermano en pecado, o te sorprende el hermano por su pecado, ves algo en el hermano que no está bien, dice, tú tienes que cumplir la ley de Cristo, tienes que amarlo. Y no hacer nada no es amarlo. Lo amoroso es ayudarlo a que sea restaurado a Cristo. Es lo mismo, por eso dice la Biblia que aquella persona que no corrige a su hijo lo odia. Porque la mejor expresión de amor de un padre para con un hijo es que lo corrija. Porque si lo deja así, lo está condenando. Y es lo mismo entre los hermanos. Que nosotros cuando vemos a un hermano batallando, nosotros por amor debemos ir con él y tratar de restaurarlo en su relación, en su comunión con Cristo Jesús. Ahora, lo importante de este pasaje, el énfasis de este pasaje, no es tanto que lo vayamos y lo hagamos, sino el espíritu, la actitud que debemos tener en esta acción. No puedes restaurar a otra persona en un espíritu de juicio.
No puedes restaurar a una persona solamente viendo su falta, porque entonces vas a caer en lo que dijo Jesús en Mateo 7, ¿verdad? Que estás muy consciente de la astilla que está en el otro hermano y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo. Primero tienes que quitar tu propia viga para que luego puedas ayudar al hermano a quitarle la astilla. Y Jesús lo hizo así, como que exagerando, ¿verdad? Porque yo nunca he visto a una persona que ande caminando con una viga, una tabla, un 2x6 saliéndole del ojo, ¿verdad? Pero lo hizo así para el Señor enfatizar, decir, mira, primero sácate la viga. La actitud que debemos nosotros tener es una de mirarnos a nosotros mismos. Porque si no nos vemos a nosotros mismos, nunca vamos a poder venir, como dice aquí, en un espíritu de mansedumbre. Mansitos. ¿Ok? El espíritu de mansedumbre es como si le quisiéramos nosotros mandar al vecino un recado con nuestro perro y se lo quisiéramos mandar con un perro Doberman, de esos que traen collares, que traen picos aquí, ¿verdad? De esos que están entrenados para atacar. Y ahí te lo mando con mi perro, ¿verdad? Y le mandamos, o un Doberman. No, quieres un espíritu de mansedumbre, alguien mansito, alguien suavecito. Y nunca vamos a ser esos mansitos si nosotros no estamos conscientes que nosotros no somos mejores que esas personas. Si nosotros nos colocamos en una posición superior y decir, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Es una frase que yo tengo que sacar de mi vocabulario completamente. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Qué estoy diciendo si digo algo así? Estoy diciendo, yo nunca lo haría. O yo nunca lo he hecho, lo cual es mentira. O sea, no podemos venir en esa actitud. Tenemos que venir en una actitud sabiendo y reconociendo que nosotros somos igual de vulnerables, que fuera de la gracia de Dios, como dijo, creo que fue Newton, ¿verdad? No, ¿cómo se iba a decir? John Newton. Isaac Newton es el de la luz, ¿no? Dijo John Newton, dijo que cuando estaba en la plaza allá en Londres, o no sé en dónde estaba, así, llevaban a un pobre tipo que lo llevaban condenado, lo llevaban a la horca. Y le dijeron a John Newton, le dijo, mira nomás, ¿qué piensas de ese tipo? Mira nomás, un asesino, no sé por qué le iban a matar. Y dijo John Newton, fuera de la gracia de Dios, ahí voy yo. O sea, la única diferencia entre él y yo es que a mí Dios me dio gracia para arrepentirme. Si no, ahí iría yo. Y cuando tú ves pecado en tus hermanos, tú tienes que tener la actitud. Si yo no he pecado, si yo no he caído en eso, nomás hay una razón, por la gracia de Dios. Que Dios te ha librado, te ha guardado de que hayas caído tú en esa actitud o en ese acto. Entonces, lo que alienta al hermano es que nosotros vengamos a su lado, en esa actitud de humildad, habiendo reconocido nuestros propios pecados. Y si tú nunca has cometido ese pecado, puedes decirle, hermano, mira, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho esto, yo no sé, pero es por la gracia de Dios solamente. O si sí lo has hecho, de decir, mira, sabes que yo me he tenido que arrepentir de esto muchas veces. Y eso alienta al hermano que vea que es alguien que está a su lado, que le está extendiendo el brazo para alentarlo, para levantarlo, y no que está arriba con el mano señalándolo hacia abajo, juzgándolo. Okay. Inclusive fíjense que dice vosotros que sois espirituales. Le está diciendo lo que es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es que estás indignado por el pecado de otro, ¿verdad? La verdadera espiritual no es el que digas, híjole, pero ¿cómo es posible que este hermano haya hecho esta tontería? La verdadera espiritual es que vayas con un espíritu de mansedumbre. Y el problema, hermanos, es que
el pecado de otras personas, tenemos esta actitud así juiciosa, y entonces vemos el pecado de otras personas y nos escandaliza, nos ofende. Y en lugar de ayudar al hermano débil, en lugar de ser fuertes, en lugar de ser espirituales, terminamos juzgando, señalando, condenando, a veces hasta chismeando. Oye, ¿ya supiste este hermano? No, hombre, olvídate, la regó. No, ya se sale. Ya ni la hace, ¿verdad? Eso no es ayuda. Y eso no es espiritualidad y eso no es fortaleza. Me acuerdo que una ocasión escuché a CJ decir esto y nunca se me ha olvidado. Dice, aquellos padres que se escandalizan del pecado de sus hijos, dice, tienen una doctrina del pecado totalmente insuficiente. O sea, no se dan cuenta de lo que es el pecado y no están viendo su propia vida. O sea, el pecado nunca debe sorprendernos. El pecado no debe asustarnos. El pecado no debe escandalizarnos. Para eso vino Cristo, para tratar con ese pecado. Cristo no vino a buscar a los sanos, sino a los que estaban enfermos, como un médico a los enfermos. Y todos somos los primeros que tenemos que reconocer, Señor, te necesitamos desesperadamente. Eso no quiere decir que nos alegremos del pecado del hermano. Hay cosas que son gravosas y nos deben de doler porque el Señor es el que está siendo afectado, la persona está siendo afectada, pero sí no caer en un rechazo y en un escándalo, sino buscar ir a ayudar. Es como cuando alguien se enferma. ¿Qué necesita esa persona? Necesita gente que vaya y lo ayude a sanar. Pero si alguien se enferma y tú dices, no, yo no me lo voy a acercar ahí, no me voy a contaminar, no, que vayan otros. O sea, no hay amor. No hay amor. Por eso es la ley de Cristo. Cristo iba con los leprosos, se acercaba a ellos. Y nosotros a veces tratamos a los hermanos que están batallando con pecado como leprosos. Y no debe ser así. Nosotros debemos ir a buscar y ser fuertes para con ellos y alentarlos para que sean restaurados a Cristo. Que sean restaurados a Cristo. Y en la restauración, ¿cómo viene, hermanos? ¿Cuál es el camino a la restauración? El camino a la restauración es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que tú te volteas 180 grados y empiezas a caminar en la otra dirección. Entonces, ayudar al hermano, como aquella ocasión, ¿verdad? Que me enojé y me frustré con mi hijo, ¿verdad? Y le grité a mi hijo estando nosotros en la casa de una vecina. Esa vecina se escandalizó porque no era creyente, ¿verdad? Y sabía que yo era pastor. Se escandalizó y le dijo a otra vecina que era miembro de la congregación: hombre, tu pastor es un gritón, le gritó bien feo a su hijo. ¿Qué necesitaba yo? Lo que necesitaba yo es que viniera alguien, me dijera, ¿sabes qué, Carlos? Esto que tú hiciste tienes que cambiar. Primero tienes que pedirle perdón a tu hijo. ¿Ok? ¿Cuál hice? Segundo, hay que irle a pedirle perdón a la vecina. Oye, pero si yo hubiera batallado con ese paso, ¿verdad? Pues me hubiera ayudado mucho un hermano que diga, mira, yo voy contigo. Dile esto, pídele perdón, dile que le diste mal testimonio, que te duele porque Cristo fue afectado, su impresión a lo mejor del cristianismo por tu testimonio. O sea, ve con la vecina, yo voy contigo, hombre, vamos, no lo dejes para después. O sea, me está ayudando a que yo dé la vuelta y empiece a caminar en la otra dirección. Y si ese hermano está ahí, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó tu relación con el hijo? No, pues bien, hemos platicado. ¿Qué onda? ¿Y tú cómo te sientes acá? O sea, me va ayudando a que yo camine y sea restaurado a las personas que ofendí y también a Cristo Jesús, que es el principal que ofendí. Entonces, caminar en otra dirección no va a suceder rápidamente. Ahí es donde viene el ayudar al hermano, el sobrellevar su carga, el estar con él para que sea restaurado.
Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ir con el hermano y decirle estas cosas? Oye, hermano, me enteré que le gritaste a tu hijo. Quiero ayudarte. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y- A mí no, hermano, o sea, no estoy hablando literalmente, porque una persona, yo voy con usted, pastor. Porque la otra pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir esa ayuda? ¿Estás dispuesto que venga alguien? ¿Estás dispuesto a ir a tu grupo de casa y decirles, hermanos de mi grupo de casa, cuando ustedes me vean, les quiero pedir, les quiero rogar, los exhorto en el Señor a que vengan y me digan? ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? Porque sabes una cosa, no es la excepción, es la regla. Mira cómo lo pone Hebreos capítulo 3. Fíjense cómo lo dice Hebreos, no lo busquen, aquí lo van a poner arriba. Hebreos capítulo 3 dice, tened cuidado, hermanos. Versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. En otras palabras, te diste cuenta, ¿verdad? Que el pastor le gritó a su hijo, ¿cuándo hay que ir? No, pues voy a orar a ver si el Señor me muestra. Voy a ver si me abre la puerta, a ver si de casualidad me acerco. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oh, bien. ¿Cómo andas con tu hijo ahí? No, pues bien. Sí, pues no se abrió la oportunidad. O sea, dice, mientras se dice hoy. Oye, hermano, tengo que hablar contigo. ¿Cuándo? Hoy. Pues no voy a hacer que ese pecado endurezca tu corazón, te haga daño. Hoy. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Quiénes? Unos a otros. Esto es una disciplina, hermanos, que no hemos nosotros practicado. Esta exhortación mutua, este apoyarnos a apartarnos del pecado unos con otros. Pero si hacemos esto, ¿saben una cosa? Nos mantenemos tiernitos con el Señor. Y creo que algunos de nosotros estamos batallando con endurecimiento de nuestro corazón, afectados por el pecado, andamos oprimidos por el diablo, andamos ciegos, no tenemos el gozo de Cristo porque alguien nos está viendo que estamos mal y no estamos recibiendo la ayuda. Porque tienen miedo que vamos a reaccionar mal. Pero si tú eres miembro de esta congregación o llegas a ser miembro de esta congregación, te vamos a pedir que te comprometas a recibir corrección en tu vida. Y yo sé que eso no es fácil. Entonces, como decía por ahí mi abuelita, que era enfermera, cuando nos iba a poner las inyecciones, afloje la nalguita, mijo. Párese en la otra pierna, hágale así, así, flojito, ¿verdad? Para que no le duela. De todas maneras dolía. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, invitarlo. ¿Saben que duele menos cuando tú lo invitas? Duele menos cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? No me voy a enojar, no me voy a justificar, no voy a reaccionar. ¿Ves algo en mi vida? Por favor, dímelo. Duele menos. Tú lo estás invitando y se lo haces fácil a la otra persona. Y te voy a decir, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque sabemos que si le decimos eso a alguien, nos van a decir algo. Pero hay que hacerlo. Hermanos, este es el 90% de la corrección
que necesita la congregación. Esta interacción. Si nosotros somos fieles en esto, el 90% del pecado en nuestras vidas va a ser corregido. El 90% de las ocasiones en que necesitamos corrección va a ser atendido. Si no lo hacemos, va a llegar el paso 2. Yo quiero animarlos a que lo hagamos para no llegar al paso 2, porque el paso 2 está un poquito más complicado. Yo quiero que abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Estuvimos en 1 de Tesalonicenses la semana pasada. Ahora estamos en 2 de Tesalonicenses. Ya Pablo, esta es la segunda carta. En la primera carta exhortó a los hermanos. En la segunda carta está trayendo ya una corrección que va más allá de la exhortación. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y el segundo paso es donde ya tiene que venir una amonestación. El segundo paso es amonestar y corregir al hermano indisciplinado. Amonestar y corregir al hermano indisciplinado. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está trayendo ya un mandamiento. Os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, os ordenábamos esto. Aquí ya está refiriéndose al pasado. Os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está el mandamiento que les había dado Pablo anteriormente. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y lo dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar. Pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Entonces aquí vemos un ejemplo de una disciplina necesaria con ciertos individuos que andaban desordenadamente, que ya habían recibido una exhortación en la primera carta. Inclusive en la primera carta, lo vimos en el capítulo 5, que Pablo les decía, amonestad a los indisciplinados. Ya les había mandado que fueran y que les llamaran la atención, pero no respondieron. Y Pablo aquí en este capítulo les está diciendo, antes de decirles este mandamiento en el versículo 4, les dice que él tenía una confianza de que iban a obedecerlo y que iban a dirigir sus corazones hacia el amor de Dios. O sea, que iban a hacer lo necesario para amar a esos hermanos indisciplinados. La iglesia necesita ser fiel en esto, porque de otra manera no nos estamos amando unos a otros si nosotros no hacemos nada cuando haya personas que se les llama la atención y no responden. Ahora, fíjense cómo, versículo 6, le está mandando en el nombre del Señor a todos. A todos. No está dirigida a los líderes.
Esto es un trabajo que es de toda la iglesia. Pero parece como si Pablo se contradijera a lo que dice en Gálatas. En Gálatas dice que vengamos con paciencia, que vengamos viendo, que nosotros nos acercamos a restaurar. Y acá está diciendo, apártate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es que Pablo no se contradice? Porque ya pasó el primer paso. Ya fueron con el hermano, ya le dijeron, ya lo exhortaron, ya lo animaron, ya lo alentaron, ya lo cargaron. Y el hermano aún no quería cambiar. Dice Pablo, oigo que hay hermanos entre ustedes que andan desordenadamente, exactamente lo contrario a lo que yo les ordené. En el capítulo 4 de la primera les manda específicamente, Pablo les dice que se pongan a trabajar. Y lo que estaba sucediendo, han oído la palabra patrones y clientes. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Era una cultura en donde había personas ricas que como que patrocinaban a ciertos hermanos, ¿verdad? Entonces había ciertos hermanos que llegaban a la iglesia, no, pues yo soy cristiano y mira que yo me convertí, gloria a Dios, pásale, qué bueno, ¿verdad? Y entonces esas personas, mira, yo te voy a apoyar. Y lo empezaban a patrocinar, eran los patrones. Y a los otros se les llamaba clientes. Eran clientes del patrón. Entonces lo que pasaba es que esa persona, en lugar de ser fiel a Cristo Jesús y a la doctrina, le era fiel al patrón, al que le estaba financiando. Y Pablo dice, no, en la iglesia no va a haber clientes, ni va a haber patrocinados, ni va a haber apadrinamientos, ni va a haber nada. Aquí en la iglesia cada quien tiene que hacer su parte. No hay que ricos ni poderosos y unos que sí trabajan y otros que no. Aquí todos somos iguales y si yo siendo el apóstol, dije, les puse el ejemplo y me puse a trabajar día y noche y yo teniendo derecho de recibir de la iglesia un sustento, no ejercí ese derecho para darles el ejemplo. Y le está diciendo, aquí hay gente que está comiendo de a free. Esos son desordenados. Corríjanlos. Y lo que pasa, hermanos, es que nosotros toleramos el desorden y lo dejamos ahí y decimos, no, pues es que este hermano ya sabes que así es, ¿verdad? Pero afecta a toda la iglesia. Fíjense cómo aquí Pablo ya está hablando en plural. Andan los hermanos. Y el desorden está afectando a la iglesia. Entonces, ¿qué le dice a los hermanos? Les dice, ¿sabes qué? Exhórtalos. Les ordeno a esos hermanos que se pongan a trabajar y a los demás hermanitos que sí estaban trabajando, ¿saben qué? No se junten con ellos. Para que se avergüencen, para que reciban un testimonio diario ahí. Es que los hermanos estamos preocupados con ustedes, que ustedes no quieren trabajar. ¿Qué pasaría si yo les dijera, hermanos, estamos hablando con fulanito de tal y no quiere obedecer? ¿Les puedo pedir, por favor, que se aparten de él? Van a decir, ay, ¿cómo eres gacho, Carlos? Pobrecito, se va a sentir todo mal. Pues ese es el propósito. Que se sienta mal, que se avergüence, que se arrepienta, que sea restaurado. Pero nosotros a veces queremos ser más buenos que la Biblia, más buenos que Jesús. Pensamos que es cruel disciplinar a una persona, cuando que lo que esa persona necesita es precisamente eso, y es lo que hacemos con nuestros hijos. Los abuelos somos expertos en esto, ¿verdad? El niño está tirando ahí un berrinche, pataleando y dándole cachetadas a la mamá. Y nosotros, ay no, mija, pobrecito, dale lo que quiere para que ya no esté frustrado. ¿Cómo que dale lo que quiere? En lugar de decirle, hija, voy a salir al patio, voy a poner unos taponcitos aquí de Kleenex, tú haz lo que tú tengas que hacer para corregir a tu hijo. Y nosotros somos como los abuelos. Tenemos que cambiar de actitud y nosotros, ¿verdad? A estar dispuestos aún hasta eso
para el bien de los hermanos. Y fíjense que no está diciendo que nosotros lo echemos fuera ni nada. Está diciendo, versículo 15, dice, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. No se trata de separarse de él porque ya dejó de ser hermano, o porque es malo, o porque es enemigo, sino que es una amonestación. Es un hermano que anda desordenadamente y tú tienes que poner, o sea, tienes que ser un testimonio para él, pues, pongámoslo así. Es un hermano que anda mal, anda desordenadamente. Y ese hermano viene contigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Pues, oye, sí. Oye, ¿sabes qué? Vamos al cine, ¿no? Órale. Pero tú sabes que ese hermano anda en pecado. Tú sabes que ese hermano le están llamando la atención y que no está respondiendo. Y tú, sin embargo, dices, no, somos compas. Esto no tiene nada que ver con su vida. Esto nomás es ir con el cine. ¿Sabes qué? Eso no le ayuda. Eso no le ayuda. ¿Qué pasaría si tú le dices, sabes qué, hermano? Mira, me encantaría ir al cine contigo, pero la verdad de las cosas, tú no andas bien. Tú andas en rebelión contra Dios, tú traes un pecado, no te has arrepentido, no has cambiado. Y no te ayuda nada que yo simplemente siga contigo como si estuviera solapando tu pecado. Si quieres, mejor, ¿por qué no? Vamos a mi casa y yo te leo la palabra y oro por ti y hablamos de esta onda. Porque tú lo que necesitas es arrepentirte. Y sí se nos hace, ¿verdad? A veces que nosotros nos enteramos que hay hermanos que andan abiertamente en inmoralidad o en pecado. Los hermanos lo saben y yo los veo a todos felices. Los amigos ahí felices. Yo digo, ¿cómo? Cuando nosotros nos enteramos, lo primero que vemos es, fíjate, pues yo lo acabo de ver la semana pasada, estaba en una reunión ahí con todos los compas, feliz de la vida. Y pasa. Y la norma aparentemente es que nosotros debemos encubrir el pecado del hermano con esta actitud así como, no, pues eso es bronca de él. Es bronca de él. Allá a ver cuándo se llegan a enterar allá los pastores para que vengan a corregirlo, ¿verdad? Es bronca de él, ¿verdad? Yo no me meto, allá él. ¿Cómo que allá él? ¿Sabes una cosa? Sí es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad tú venir con el hermano. Y no se trata de andar publicando el pecado del hermano, pero sí se trata de no quedarnos cortos y ir con el hermano y ayudarle y no estar como si no pasara nada. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué es que nos tenemos que separar? Tiene que haber un testimonio, porque de otra manera hay una progresión. Miren, les voy a dar un ejemplo. Y esto, que el ejemplo no lo estoy inventando, que lo estoy sacando del archivo de los ejemplos que suceden en esta iglesia. Llega un joven y está un día ahí leyendo la Biblia o algo, ¿verdad? O él llega, ¿verdad? Cumple 18 años o lo que sea y dice, ¿sabes qué? Pues sí, de verdad, ¿qué tiene de malo tomar una copa? No tiene nada de malo. La Biblia no dice que no debemos tomar. La Biblia dice que no nos debemos emborrachar. Entonces él dice, no, pues yo sí voy a empezar a tomar ocasionalmente. Luego invita a algunos amigos a su casa y les invita a una copa y sus amigos dicen, no, pues está bien, vamos a comer y vamos a tomar una copa con la comida. Todos ahí, oh, pues está bien, bueno, pues está bien, ¿verdad? Después viene el Super Bowl. Oiga, vénganse a ver el Super Bowl a mi casa y tráiganse algo para tomar. Y llegan los amigos con six packs. Y lo que empezó con un hermano diciendo, ¿sabes qué? Pues yo pienso que no tiene nada de malo tomar. ¿Qué tiene de malo tomar? Termina en una borrachera, en donde 2 que 3 salen ahí ya en estado de ebriedad, ofendiendo a Dios.
Ahora tú puedes decir, bueno, pues eso sí está grave, ¿verdad? Hay una progresión. Siempre el pecado te lleva a un deslizamiento. Siempre, hermano, si tú le aflojas en algo en tu vida, te va a llevar a deslizarte. Tú empiezas a tener cierta tolerancia en un área, te va a llevar a más, te va a llevar a más, te va a llevar a más. Tú tomas una libertad ahí con tu novia y te va a llevar a más, te va a llevar a más y te va a llevar a más. Tú tienes una libertad con tus ojos y te va a llevar a más y te va a llevar a más y te va a llevar a más. El problema está que yo estoy seguro que ahí en esa reunión hubo un hermano que dijo, esto no está bien. Y no dijo nada. Y cuando estaba ahí, cuando llegó y se dio cuenta que 2 que 3 llegaron con sus six packs, no se levantó y dijo, ¿saben qué, hermanos? Esto no está bien. Esto no está bien. Aquí lo lógico, nomás matemáticamente, yo cuento cuántos hay, cuántos somos y cuántas cervezas hay, y yo les puedo decir, hermanos, esto ya no es bíblico. Y yo, por lo pronto, no le entro, ahí nos vemos. Los demás se ven, cómo eres exagerado, todo, que está otro santurrón y que aquí, que allá, no hay gracia en tu vida. Legalista, lo que sea. Pero les hubiera quedado un clavo en su conciencia enterrado que no se lo iban a poder quitar. Pero no lo hizo. Se quedó. Siguió reuniéndose y siguió reuniéndose. Y les digo, hemos visto casos de progresión como estas, de insensatez, libertad cristiana que se toman jóvenes, por ejemplo, y no hay nadie que levante la voz. Esto es muy común entre los jóvenes. Es muy común entre nosotros a veces como parejas. Yo me acuerdo que una vez fuimos a ver una película, íbamos 3 parejas y pensábamos que era una película chistosa. Y sí, era una película chistosa, pero tiene unas escenas groseras, ofensivas. Y estábamos ahí sentados y yo estaba diciendo, nos tenemos que salir de esta onda, nos tenemos que salir. ¿Y saben qué pensé? Pero si me salgo, estos van a decir que exagerado. Es más, ahorita ya va a pasar, ya nomás decirlo, ya que pase. Ya pasó. Y al ratito otra. Pero no me salí. Y la vimos toda. ¿Y saben qué me duele? Me duele que la conciencia de las otras parejas que estaban conmigo fueron afectadas. La conciencia de mi esposa puede haber sido afectada porque no me salí. Porque no fui suficientemente valiente como decir, ¿saben qué, hermanos? No, esto está mal. Yo no sé si ustedes se quieran quedar, pero yo me voy. O sea, ese es el tipo de separación que está hablando aquí. Cuando nosotros estamos dispuestos a decir, esto está mal, esto no agrada a Dios. Si yo me quedo, yo estoy diciendo que esto está bien. Tenemos que ser valientes y amar a esas personas y decir, sepárense. Por eso Pablo aquí clara dice, haya que se separen, no te juntes con ellos. ¿Ok? No te juntes, sepárate, apártate de todo el hermano que ande desordenadamente. Jóvenes, andan personas con ustedes que andan desordenadamente. Mi pregunta a ti es, ¿qué andas haciendo con ellos? Esa es la pregunta que te tienes tú que hacer. Si hay hermanos que se dicen hermanos, que se dicen miembros de la iglesia, que se dicen creyentes y siervos de Cristo, si andan desordenadamente y tú estás con ellos, ¿qué estás haciendo? La Biblia te manda, Pablo dice, te ordeno esto, que te apartes del hermano, que le digas, no le entro yo, viejo. Ese testimonio, ¿sabes qué? Si avergüenza. Y si te reclaman y te dicen cosas es porque las personas se sienten avergonzadas. Es la corrección que ellos necesitan.
Y si tú vas a hacer una reunión y tienes al hermano desordenado, híjole, ¿qué hago? ¿Lo invito? ¡No lo invites! ¡No lo invites! Si esa persona está dando un mal testimonio y anda mal con su esposa, ¡no lo invites! ¿Por qué? Porque si no está arrepentido y tú lo tomas como si no pasara nada, le estás diciendo a él y a la demás iglesia, no pasa nada. Lo vas a invitar, primero dile, ¿sabes una cosa? Tú tienes que arreglar esto. Esto no está bien. ¿Ya te arrepentiste? No, pues sí me arrepiento. Ok, una cosa es estar teniendo problemas y otra cosa es decir, no, a mí me vale. Estamos hablando del desorden cuando las personas están viviendo desordenadamente sin que haya en ellos una convicción de su pecado. Ese es el problema. Si hay en ellos una conciencia de su pecado, la Biblia te dice, ve con él y apóyalo. Es más, al contrario, tienes que estar tú ahí. Porque es una persona que necesita tu ayuda. Pero si es una persona que dice, yo puedo, ¿qué tiene de malo? Ay, sí, no seas exagerado. Apártate. Apártate. Si es una persona que ya se amonestó y que no está respondiendo, apártate. Porque eso es lo que esa persona necesita. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué onda con el Facebook? De lo más ofensivo que yo he visto, que ofende a Dios entre los cristianos, es lo que se publica en el Facebook. Y ver los cientos de hermanos, de amigos, creyentes, que no dicen nada. Digo, mínimo, bórralos. Mínimo, dile, ¿sabes qué? Tú ya no eres, ya no estás en mi lista. Mínimo. Pero si alguien pone algo ofensivo, algo gravoso, un insulto, un juicio, algo que no es de Dios, o ahí públicamente lo corriges, o bórralo. Pero tu silencio está endosando y te haces parte de eso mismo. No puedo creer algunas de las cosas que se ponen en Facebook. Y a veces veo yo personas que me dicen ahí, me solicitan ahí que los ponga en frente y digo, híjole, ¿qué voy a hacer cuando esta persona ponga algo que no deba? Mejor no le digo que sí. Me dice mi hermano, no, diles que sí y luego a la semana los quitas. Y digo, pues se van a dar cuenta que los quité, mejor que se digan, pues no, pues a lo mejor no vio el recado, ¿verdad? Me dice, no se dan cuenta que los quitaste. Tienen que ir a buscarte para darse cuenta. Pero yo ni siquiera, con algunos jóvenes, ni siquiera quiero que piensen en eso. Hermanos, sí tenemos ya que crecer y madurar y no cubrir nuestros pecados cuando están haciendo daño a la persona y peor, a la iglesia. Con un nivel de tolerancia del pecado que es dañino. ¿Ok? Entonces, el primer paso no es separarse. El primer paso es paciencia, mansedumbre y aliento para que la persona sea restaurada. El segundo caso es solamente, no se me vayan a andar separando con personas que no saben ni qué onda. ¿Ok? El segundo paso es solamente cuando se le está trayendo a la persona la amonestación y la persona dice, me vale. Exagerados. Estos pastores. Esta iglesia. Mi mamá. Mi papá. Ahí hay que separarse. ¿Ok? Entonces, el primer paso, ir. Segundo paso es amonestar, no como enemigo, pero sí como un hermano. Y si es necesario decirle, hermano, yo no puedo ir contigo porque tú estás mal. Y no veo yo que tú tengas una intención de cambiar, entonces no te hace bien que yo te esté ahí a tu lado. Y se me hace que es un testimonio que deshonra a Dios. ¿Quieres buscar a Dios? Vente a mi casa o yo voy a tu casa. Pero si me estás invitando al relajo, no voy.
Tercer paso. Y si quieren, ya les dije que el 90% de los casos se arregla con la amonestación mansa y tierna del hermano. Y si quieren, ¿qué porcentaje es del segundo paso? Yo lo voy a poner así, es el 9%. O sea que el 99% del pecado entre la iglesia se cubriría con estos dos pasos. ¿Cuál es el tercer paso, hermanos? El tercer paso es remover al hermano no arrepentido. Y este es el más grave. Y dice Mateo 18. Si gusten, abran sus Biblias en Mateo 18. Y voy a tener que hacerlo así muy rápido, aunque sea el más grave. Pero realmente el énfasis fuerte debe ser en los otros dos puntos, porque si hacemos esos dos puntos, muy pocas veces llegaremos al tercer paso. Mateo 18, versículo 15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ahí está el primer paso. Ve tú y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si te escucha, ya lo restauraste. Si te escucha, va a haber alegría y gozo entre ustedes dos. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. O sea, si no te escucha, hay que dar un segundo paso, que es el segundo paso ya donde te estás separando, donde ya está viendo un poquito más de presión y ya está viendo un poquito más de testigos. Ya se juntaron los amigos aquí para decirte, oye, ¿sabes qué? Andas mal. Si no te escucha, júntate 2 o 3 gentes y ve y hablar con él. Y si rehúsa escucharlos, entonces dice, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, aquí la iglesia está diciendo, sabes que ya hicimos todo lo posible y tú no te arrepientes. Nomás hay un tipo de personas que no se arrepienten. ¿Saben cuáles son? Pues los que no son creyentes. Los recaudadores de impuestos, los gentiles. Entonces dice, si tú ya estás, ya fuiste 2 o 3 testigos, ya le dijiste a la iglesia, no le escucha a la iglesia, pues entonces ¿sabes qué? Dile, ¿tú no eres cristiano? Y nosotros oficialmente aquí vamos a tomar la lista y vamos a borrar tu nombre y vamos a decir, este hermano está perdido, se va a perder, está bajo el juicio de Dios, no es hermano. No le digan hermano, díganle Felipe o como se llame, ¿verdad? Si hay algún Felipe aquí, no estoy refiriéndome a ti. Pero básicamente, trátalo como una persona que está perdida. Y esto es asombroso. Fíjense lo que dice Cristo después de esto. Es Jesús el que está hablando, el que está dando esas instrucciones vienen de la boca de Jesús. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos son algunos de los versículos más mal usados de la Biblia. Estos versículos tienen que ver con la disciplina de la iglesia y gente los usa para decir, no, yo ato, yo desato, yo amarro y quedó, vamos a ponernos de acuerdo, hermanos, en pedirle esto a Dios y Dios lo va a hacer. Y está diciendo, estoy hablando de la iglesia. Cuando la iglesia desata a un hermano y lo pone afuera, se queda afuera. Y dicen, ay, la iglesia que no tiene derecho a andarse metiendo en mi vida. Claro que sí tiene derecho, porque Cristo le dio derecho. Y Cristo le dio autoridad y les dice, es más, ustedes dos están de acuerdo de que este hermano no se ha arrepentido. La iglesia está viendo esto, yo voy a estar ahí en medio de ellos, póngamelo afuera. De eso es lo que está hablando. Y si ustedes dicen que este hermano se arrepintió y está regresando, denle la entrada. Si ustedes 2 o 3 se ponen de acuerdo y lo vuelven a meter, lo vuelven a atar, entonces queda atado. ¿Quiénes son los que están adentro? ¿Quiénes son los que están en el rebaño?
La iglesia tiene la autoridad para determinar estas cosas. Entonces la separación de la iglesia, hermanos, se llama la excomunión. Cuando una persona queda fuera de la comunión de los hermanos. Y eso es un anuncio a todos de que esa persona que está persistiendo en su pecado no está manifestando el testimonio de una fe viva. Dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Si tus obras están manifestando que no tienes un corazón arrepentido, entonces no hay fe. Está muerta esa fe. Y la iglesia tiene que dar ese testimonio. Noten que no es un castigo. Es un reconocimiento, hermano. Lo peor que puedes hacer, hermano, es pensar que estás salvo. Estás perdido. Y te lo tengo que decir. Y toda la iglesia te está diciendo, no hay bases para que tú pienses que eres un hermano, que eres miembro de la iglesia. Entonces es un acto de gran misericordia. Y muchas personas, he escuchado varios testimonios de personas que dicen, a mí me excomulgaron. Y luego después vino el Señor y me salva. Y me di cuenta, pues yo no era ni cristiano. Pero yo pensaba que sí era. Una persona que escuchó el testimonio de una persona que era la hija del pastor. Se convirtió ya después de años de haber sido excomulgada de la iglesia. Varios han dado ese testimonio y lo que pasa es que la mayor bendición, yo tengo un testimonio personal de un hermano que yo le tuve que decir, hermano, discúlpame, te voy a decir algo, tú no eres cristiano. Y la persona me tomó la mano y me dio las gracias y me dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, ¿no sabes cómo me aclara cosas de eso? Porque mi esposa insiste que soy cristiano, mi suegra insiste que soy cristiano, todo el mundo insiste que soy cristiano. Y yo digo, yo no creo que soy cristiano, pero pues ustedes dicen. O sea, la estrategia número uno que usa el diablo dentro de la iglesia para mantener a personas atadas es que les hace creer que son creyentes cuando no lo son. Entonces, el mayor acto de misericordia para esa persona es que esa persona sepa cuál es su estado y entonces pueda clamar a Cristo diciéndole, Señor, estoy perdido, sálvame. Y hay un caso en 1 Corintios capítulo 5 donde había un hermano que se decía hermano y que estaba viviendo con la esposa de su papá. Estaba teniendo relaciones sexuales con la que era la esposa de su papá. Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes lo tengan ahí? ¿Ese no es cristiano? Dice, échenlo para afuera. Pero él lo dice de una manera, dice, entréguenselo a Satanás. ¿Por qué entréguenselo a Satanás? Porque ¿quién es el que está afuera? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Si tú pones a una persona fuera de la iglesia, lo pones en la disposición del que es el príncipe, del que está aquí, reina Jesús. Allá afuera reina Satanás. Si tú pones a una persona fuera de la iglesia, esa persona queda sujeta a la voluntad de Satanás. Es una persona que está bajo el juicio de Dios. Es terrible. Es terrible ser puesto fuera de la iglesia. Y dice Pablo, entréguenselo a Satanás, a ver si Satanás lo agarra y le da 2, 3 arrastradillas, a ver si se arrepiente. El hermano se arrepintió. El hermano llegó, el problema es que después los corintios no lo querían dejar entrar. No, tú estabas mal, pero ya me arrepentí, pues ni modo. Dijo Pablo, pues ¿cómo si el hermano viene con lágrimas diciendo, perdóname Jesús, me entrego a Cristo? Dice Pablo, lo tienes que recibir. Para eso era el paso, para eso era la disciplina. Esa persona necesita el evangelio, necesita escuchar el evangelio como un pecador no arrepentido. Y ese acto de la iglesia lo pone en esa posición para que entonces se entienda. Por eso es que yo les digo, hermanos, nunca les digas a tus hijos que son cristianos en base a tu propia opinión. No les hagas ese mal.
Diles, mi hijo, Dios es bueno, Dios es fiel, yo le he pedido al Señor que te salve, yo creo que el Señor va a hacer una obra contigo, pero solamente Él puede dar testimonio en tu vida de que tú eres creyente. Y yo lo único que veo, mi hijo, es que yo te pido algo y tú me reniegas. Yo lo único que veo es que en lugar de buscar de Dios, quieres andar con tus amigos. Yo lo único que veo es que te escondes para hacer cosas que no convienen. Yo lo único que veo, ¿verdad?, es que tú estás buscando a ver dónde está el límite para llegar ahí. Yo lo único que veo es que me dices, ¿y esto qué tiene de malo? ¿Y esto qué tiene de malo? Yo no veo un corazón arrepentido que está buscando de Cristo. Yo no te puedo decir que eres cristiano. Y hay algunos de ustedes en esta congregación que necesitan oír ese testimonio. Lo que pasa es que se portan bien, o más o menos. Pero ustedes necesitan oír, ustedes no conocen a Cristo y no se han arrepentido y no lo están buscando como su Salvador. Son religiosos, eso es todo lo que son. Y ahí empieza. No puede haber la luz del Evangelio cuando no estás tú en un corazón dispuesto diciendo, Señor, sálvame de mis pecados, líbrame de tu ira. Ahora, no solamente eso, sino que hay una intención para con la iglesia. La iglesia necesita saber que el pecado es tratado con seriedad, que no es una cosa ligera de que alguien esté ofendiendo a Dios, que alguien esté viviendo y diciéndose hermano. La Escritura dice muy claro, dice, aquel que diciéndose hermano, no nos escandalizamos ni nos asustamos de que una persona del mundo viva inmoralmente, pero una persona que diciéndose hermano, viva en inmoralidad, viva en pecado, nos debe de afectar. Ese es el problema. Que diciéndose hermanos, vivan borrachos, inmorales. O sea, la lista es larga la que hace Pablo ahí, creo que es Corintios, ¿no? Ahí mismo. Y dice, el problema es que poquita levadura fermenta toda la masa. Entonces, cuando la iglesia tolera al hermano no arrepentido, diciéndose hermano, ahí está en el grupo de casa, ahí está en las reuniones, está diciendo, sí, yo, pero no vive para Cristo y la iglesia lo tolera, esa levadurita va a afectar a otros. Y una pequeña levadura leuda toda la masa. Y Dios quiere conservar a su iglesia pura, santa, sin manchas, sin arrugas. Y la disciplina esta es parte de un proceso para mantener a la iglesia así. Ahora, estos 3 pasos, yo lo que no quiero, hermanos, es que piensen que solamente son para los pecados grandotes. Platiqué, una ocasión le pregunté a Mark Dever que cada cuando tenían reuniones de miembros para aplicar disciplina en la iglesia, dice, cada reunión de miembros tenemos disciplina en la iglesia. Le dije, ¿cómo tanto pecado? Claro, dice, los primeros que tenemos que sacar de la membresía son las personas que faltan. Son personas que no están viniendo a la congregación, que dejan de asistir, los tenemos que sacar. Porque de otra manera los demás piensan que puedes ser miembro de una iglesia y no asistir y no pasa nada. A mí viendo desordenadamente, hay que sacarlos, hay que ponerlos fuera. Oye, pero si son cristianos, pues sí, pero no están dando frutos de que son fieles discípulos de Cristo Jesús. ¡Wow! Me quedé yo así, ¡ay, caray! Yo puse a hacer cuentas y pues se quedaría vacía la congregación. ¿Saben cuándo estamos mal? Cuando la lista de membresía es más grande que la lista de asistencia. Algo está muy mal. La lista de miembros siempre tiene que ser menor que la asistencia dominical. Yo no tengo ni idea cuántos están en la lista. Es más, no quiero ni enterarme, lo voy a pedir a Zuli. Queme la lista antes. Y vamos a empezar de cero. Vamos a empezar con los que están comprometidos.
Pero tú estarías dispuesto a comprometerte como miembro de la iglesia y estar dispuesto a que alguien viniera a corregirte si te sorprende en tu pecado. Y yo, hermanos, le tengo que pedir perdón a Dios y perdón a ustedes tal vez por no haber sido diligentes nosotros en traer corrección, en traer estos pasos, en enseñarlos y alentarlos a que esto suceda. Y tú puedes decir, Carlos, se va a ir toda la gente. Carlos, ya no van a querer venir las personas del mundo. No, el problema de la gente que no conoce a Cristo, que viene a la iglesia, el problema es que cuando viene a la iglesia ve que la gente es igual que ellos. Entonces, ¿para qué viene? Aquí no hay nada diferente. Si yo voy a una iglesia, yo veo que la gente ahí también es igual de inmoral, igual de juiciosa, igual de chismosa, igual de peleonera, igual de amargada, igual de inmodesta, igual de impuntual. Pues ellos están peor que yo. O sea, ¿qué voy? La iglesia pierde su testimonio. Cuando la iglesia es pura, cuando la iglesia es firme en sus principios y sus valores, la iglesia crece. ¿Por qué? Porque crece su testimonio. Y la presencia de Dios está presente ahí. Y entonces dice, llegan los pecadores y llegan y dice, ahí son redarguidos. Aquí está Dios en este lugar. Y dice, y caen de rodillas confesando sus pecados. Pero mientras no tengamos ese testimonio, hermanos, y mientras nosotros mismos nos solapemos en nosotros mismos nuestro pecado y no estemos buscando la corrección, ni estemos aplicando la disciplina, no vamos a tener ese testimonio. Entonces, si hemos sido reacios, si hemos caído en esta actitud de que yo tengo derecho a llevar mi vida, no se metan conmigo, etcétera, ¿verdad? Sabes que esa no es la iglesia. Ese es un club. Esa no es la iglesia. No, es que no debes de meterte en los demás, hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes. Claro que sí, pero los miembros de la iglesia, tenemos que alentarnos unos a otros a santidad y a serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Así es como se edifica la iglesia, así es como crece la iglesia. Por eso, hermanos, es que la membresía es necesaria. Porque nuestro pecado no es nomás asunto mío. O sea, tu pecado no es nomás asunto tuyo. Mi pecado no es nomás asunto mío. Mi pecado los afecta a todos ustedes. Mi pecado afecta a Cristo. Mi pecado afecta a la iglesia. Y la Biblia dice entonces, nos ordena a todos, unos a otros, que nos corrijamos y que nos alentemos y que nos edifiquemos.